Discover Magazine. Fotografías de fantasmas. El cementerio Bachelor's Grove, un camposanto abandonado en las afueras de Chicago. Para los investigadores de lo paranormal, es uno de los lugares más visitados por fantasmas en Norteamérica. Se ha informado de más de 100 observaciones de fantasmas y fenómenos paranormales aquí, y se dice que cualquiera que lleve una cámara regresará con fotografías de lo desconocido. ¿Son fotografías como esta prueba de lo paranormal? ¿Son evidencia innegable de la existencia de fantasmas? Dale Kaczmarek es el director de la Sociedad de Investigación de Fantasmas, un grupo que investiga los fenómenos sobrenaturales. Cada año recibe cientos de fotografías de personas que creen haber captado fantasmas en película. Pero antes de considerar la posibilidad de que una fotografía contenga un fantasma, Kaczmarek analiza meticulosamente cada imagen, a fin de descartar cualquier causa natural para un supuesto fantasma. Diría que probablemente cerca del 30 o 40% de lo que obtenemos lo podemos eliminar en los primeros 5 o 10 minutos mirando las fotografías. La mayoría de las llamadas esferas de luz son fácilmente descartadas. Esta fotografía fue tomada por la madre del pequeño frente a la chimenea. Y lo que pensaron que tenían en película era una aparición grande y blancuzca detrás del chico. Pero en realidad es un simple reflejo del brillo del flash en la superficie reflectora. Puedo eliminar cerca del 70% de las fotografías debido al fulgor y a los saltos del flash. Las imágenes más apremiantes son aquellas que parecen tomar una forma reconocible. Esta es una de las mejores fotografías, la cual muestra lo que parecen ser dos apariciones diferentes en el marco de la puerta, detrás de la mujer y del niño. El esposo, quien tomó la fotografía, no vio nada fuera de lo normal hasta que recogió la película y vio lo que parecía ser una mujer anciana con el cabello recogido en un moño. Y directamente junto a ella lo que parece ser un animal como un bulldog en la ventana. Estas fueron tomadas bajo condiciones de sol brillante y clima cálido, con una película normal de 35 milímetros a color y velocidad de 400. No había nadie en la casa cuando tomaron la fotografía. Las únicas 3 personas que había eran el esposo, la esposa y el niño. Habiendo eliminado las explicaciones más comunes, Kaczmarek envía las inexplicables fotografías a la sede de la Kodak en Rochester, Nueva York, para un análisis posterior. Los expertos de la Kodak han hecho escrutinios de fotografías de fantasmas desde los comienzos de la fotografía, hace más de un siglo. La casa George Eastman alberga una gran colección de tempranas fotografías misteriosas. Para un mundo nuevo a la fotografía, estas imágenes fueron consideradas manifestaciones verdaderas de fenómenos espirituales. Ciertamente, para finales del siglo XIX, con la introducción de la fotografía de rayos X, tenemos la creencia de que es posible fotografiar lo invisible. Tiene una gran aceptación cultural. Es concurrente a ese periodo un gran florecimiento de la fotografía de espíritus. Algunas de estas imágenes fueron creadas intencionalmente por aquellos primeros fotógrafos para lograr el efecto. Pero otras, como estas, parecen haber sido fruto de accidentes. Sin una comprensión clara de la mecánica de la fotografía, la gente recurrió a lo sobrenatural para explicar las extrañas apariciones. Se podían presentar muchos accidentes o información visual inexplicable dentro de una fotografía, y no había una autoridad a la que acudir en busca de una explicación. Tim Mathers es el director del Laboratorio de Imágenes Digitales de Kodak. Lleva muchos años investigando sobre la química de las películas y la mecánica de las cámaras a fin de entender cómo trabajan juntas, especialmente cuando algo funciona mal. Habiendo probado miles de cámaras en el laboratorio, ha descubierto que algunas imágenes misteriosas son fáciles de explicar.
ha estudiado las primeras cámaras y ha descubierto que muchas de ellas tienen diminutos agujeros en los pliegues, los cuales fácilmente podrían causar imágenes fantasmales en una fotografía. Un fenómeno natural del que la mayoría de los aficionados no sabía nada. Incluso las modernas cámaras tecnológicamente avanzadas no son completamente infalibles. De hecho, las cámaras automáticas pueden incrementar la posibilidad de producir imágenes fantasmales. Mathers demuestra cómo pueden hacerse algunas fotografías de supuestos fantasmas. Fácil. Una cámara automática, un flash y un foco automático, tomamos una fotografía. En el contador de la escena, la cámara dijo que necesitaba una mayor velocidad del obturador y moví la cámara después de tomar la fotografía. Una cámara automática elige la velocidad de obturación. En una situación de mucha luz, el obturador es rápido. Pero en una situación de poca luz, el obturador permanece abierto durante un periodo de tiempo más largo para proporcionar suficiente luz a fin de exponer la película. En cualquiera de los casos, mover la cámara antes de que cierre el obturador puede crear apariciones fantasmales como esta. Entender cómo se fabrica la película puede revelar la fuente de algunas anomalías. Generalmente, una película en color consiste de 3 capas. La más cercana al lente capta la luz azul. La del medio normalmente capta la luz verde. Y la más distante capta la luz roja. Las fotografías con una decoloración rojiza indican que se filtró luz a través de la parte trasera de la cámara exponiendo la capa roja. Pero, ¿qué puede causar una imagen como esta? Una persona que lleve su película en un traje de lana puede acumular estática. Si uno camina sobre la alfombra y carga la cámara, adquiere una carga estática, la cual puede transmitir al dispositivo. Estas deslumbrantes imágenes no fueron causadas por fantasmas, sino por la electricidad estática. Cámara y película funcionan a tan grandes velocidades que pueden captar muchos fenómenos naturales que una persona ni siquiera puede detectar. Entonces, ¿hay alguna explicación para esta fotografía? Cuando observamos esto y observamos el foco, encontramos que la madre y el hijo están nítidamente enfocados, pero los ladrillos de la casa del fondo, así como la escalera, están muy fuera de foco. Zavada nota que la imagen fantasmal en la puerta está desenfocada también. Lo que tenemos es el reflejo de algo en el exterior de la casa a un ángulo adecuado con el lente de la cámara, que el fotógrafo no notó cuando estaba captando la fotografía porque estaba interesado en el sujeto primario del enfoque. Los fantasmas desenfocados en la puerta pueden ser simplemente reflejos en los que el fotógrafo no reparó, en gran medida como las imágenes fantasmales en estas ventanas. Los expertos en fotografía pueden explicar las imágenes oscuras, pero aún hay una fotografía que continúa desconcertando a Kaczmarek. Fue tomada aquí, en el cementerio Bachelor's Grove, lugar de cientos de observaciones y fotografías de fantasmas. Un cazador de fantasmas documentó el Camposanto con una película infrarroja altamente sensible, más sensible que el ojo humano, con la esperanza de captar algo fuera de lo normal. Tomó una fotografía de este rincón cerca de la lápida de cuadros, la cual parecía vacía. Pero la imagen desarrollada pareció mostrar que estaba todo menos vacía. Esta imagen muestra una figura semitransparente de una mujer sentada sobre una lápida con un vestido pasado de moda, estilo principios del siglo. Hubo otros testigos del hecho de que nadie ahí estaba vestido de manera semejante. ¿Se trata de la máxima prueba de lo sobrenatural? ¿O puede haber explicación para la figura tan claramente identificable de una mujer? El experto de la Kodak, Roland Zavada, la examina más detenidamente. Me dicen que esta fotografía fue tomada con película infrarroja. El fotógrafo indica que no había nada allí. Sin embargo, al analizar el sujeto, veo sombras detrás de ella y también junto a su pierna. Parece que el sujeto es verdaderamente una mujer.
Aún con toda la tecnología disponible en Kodak, Zavada no puede afirmar con certeza que la fotografía es un fraude, aunque cree que probablemente sea la imagen de una mujer verdadera. Como ocurre también con muchas anomalías fotográficas misteriosas, la respuesta definitiva es aún esquiva. Pero un escéptico podría preguntar acerca de esta imagen. ¿Un fantasma proyecta sombra? El máximo escéptico. Magia. Deslumbrantes exhibiciones de embuste y engaño. Es el mundo de la ilusión. Y no afirmo poder realizar verdaderos milagros, sino que todo lo que hago lo logro con diferentes elementos del teatro. La teatralidad, la iluminación, la música, para crear la ilusión de que la magia está ocurriendo verdaderamente. Y ahora miren, 1, 2, 3. Un mago es un actor de carácter. Hace el papel de un brujo, de alguien que realmente puede hacer magia. Es decir, la naturaleza la controla por conjuros y encantamientos. Pero el mago es solamente un actor. Entonces, ¿por qué millones de personas creen que algunas poseen verdaderos poderes mágicos? Como los psíquicos, quienes afirman poder predecir el futuro, comunicarse con los muertos, mover objetos e incluso doblar metales. Todo con los poderes de la mente. Los así llamados psíquicos o personas que afirman tener genuinos poderes divinos o paranormales, si así lo prefieren, dicen que lo que hacen es totalmente verdadero. Un mago no actúa con esa clase de engaños. James Randi siempre ha sido un escéptico. No está convencido de los psíquicos porque puede obtener el mismo efecto utilizando la diestra mano de un mago. Les haré aquí una pequeña demostración de lo que nosotros llamamos un truco. Una cuchara como esta, un clavo como este, está galvanizado, como pueden ver, por esa especie de apariencia plateada. Sin embargo, agitándola suavemente, de esta manera, parece... Oh, por Dios, miren eso. Parece atravesar por un proceso de doblamiento y es lo que parece haber hecho. Lo encuentro imposible de creer, así como imposible de explicar. Randi es un maestro del engaño, el conjuro y la ilusión. Este íntimo conocimiento de la magia le permite descubrir cualquier truco que la mayoría de la gente no puede detectar. Randi sabe que la mejor forma de doblar metales mágicamente es que el metal ya esté doblado. Pero Andrew Harter puede mover un lápiz sin tocarlo. ¿Es esta evidencia de un poder psíquico? Difícilmente. Andrew es un mago. Y junto con Randi enseña a estudiantes de la Fundación Educativa James Randi cómo identificar una ilusión y probar un truco. En este caso, Randi arregla un experimento que revela el truco. Le pediré a Andrew que haga exactamente lo que hizo con todos los gestos y demás, pero ahora lo pondré en evidencia. Eso lo delata, ¿no es cierto? ¿Se dieron cuenta? Primero sopla porque toma tiempo que el aire vaya de su boca a la mesa. Él no sopla aquí, sino hacia la mesa. Por favor, apártate de ahí un momento, Andrew. Permítanme mostrarles la técnica que utilizo. Llego así y digo... Tienes que hablarle al lápiz. Aparentemente los lápices pueden entender. Y tú le dices, muévete el lápiz, y se mueve. Cuando el lápiz se mueve, te has dado la vuelta y estás lejos de él. Piensen 2 veces antes de aceptar estos trucos. El hecho de que alguien no pueda resolver un truco mágico no es un defecto educativo ni una carencia de educación. Es un tributo a la habilidad del actor quien aparta la atención del espectador. Un ejemplo rápido. Esto que ven aquí es un clavo doblado. Es claramente visible en mi mano. No hay duda alguna, ¿o sí?
¿correcto? Si tomo este clavo y lo coloco en la otra mano, puede verse claramente dónde debe estar. Pero, ¿no es así? Randy nos permitió ver solamente lo que quería que viéramos. Pero, ¿qué ocurrió aquí realmente? Este es un clavo doblado, un clavo metálico. Podemos escucharlo y definitivamente ahí está. Randy deja caer el clavo en su regazo. Observen de nuevo. Este es un clavo doblado. ¿Correcto? Si tomo este clavo y lo coloco en la otra mano, puede verse claramente dónde debe estar. Pero, ¿no es así? El engaño en esa parte consiste en que mientras mi mano estaba vacía, la levanté como si fuera a empujar el clavo. Yo empujaba algo ahí que no estaba desde el principio. Esas son ilusiones. Es un simple deslizamiento de la mano. Un movimiento tan simple que es lo primero que el estudiante de magia debe aprender. Es algo básico y fundamental. Empleando su conocimiento de magia, Randy ha pasado los últimos 30 años investigando afirmaciones de lo paranormal. Ofrece una recompensa de $1 millón a cualquiera que pueda exhibir poderes paranormales sin el empleo de trucos. Nací en Osaka, Japón. Resístete a mí. El Dr. Arlow es candidato para el premio del $1 millón. Afirma poder leer la mente midiendo la fuerza en la mano de una persona. Nací en Frankfurt, Alemania. Resístete a mí. En este experimento trata de predecir cuál de las 4 ciudades es el verdadero lugar de nacimiento del sujeto de la prueba. Detecto que naciste en Frankfurt, Alemania. Correcto. Randy y la clase examinan con más cuidado el aparente éxito del Dr. Lowe. Este amigo piensa que puede detectar la verdad en las respuestas a preguntas simples, dependiendo de si realmente puede apartar los dedos del sujeto. Es solo una afirmación. Él cree que es verdad y nosotros creemos que no es sincero en su creencia de que puede hacer esto. En este caso, resultó estar en lo correcto. Aquí no hubo truco alguno. Lo que vieron se hizo completamente a la luz. Francamente, me gustaría tener más resultados positivos, significativamente positivos, y tendría un nuevo descubrimiento entre manos. A ver qué hacemos. Entonces Randy arregla un experimento más controlado. Resístete a mí, es la misma fuerza. Este ¿no es Dr. así? Lowe debe detectar qué clase de sustancia se ha colocado en secreto en la otra mano de Randy. O es agua destilada, o un extracto de hierbas llamado stevia. Resístete a mí, agua destilada. Ni siquiera Randy conoce el contenido del frasco. Es lo que se llama un experimento doblemente a ciegas. Resístete a mí, agua destilada. Resístete a mí, stevia. ¿El resultado? El Dr. Lowe identifica correctamente en solo 8 de los 20 intentos. No mejor que adivinar al azar. Muestra solo resultados promedio. No muestra resultados negativos. Muestra lo que esperaríamos de las probabilidades. Tal como es, no estoy convencido de que haya algo en este procedimiento. Randy ha investigado a psíquicos, curanderos alternativos e incluso criaturas legendarias. Creo que podemos ser sujetos de alguna clase de fraude, de una jugarreta. Pero aún debe hallar evidencia de lo paranormal. Estamos dispuestos a pagar $1 millón a cualquier persona que pueda proporcionar evidencia de un acontecimiento paranormal, oculto o sobrenatural de cualquier clase, bajo las condiciones apropiadas. Eso es lo complicado, bajo condiciones de observación apropiadas. Yo no establezco las reglas. Nos reunimos con científicos, investigadores independientes y expertos en estadística que pueden diseñar una prueba para las afirmaciones que se hacen. Hasta ahora, hasta el momento, nadie ha pasado la prueba. Exámenes más detenidos de fenómenos psíquicos generalmente revelan resultados muy mundanos. Sin embargo, más estadounidenses creen en el poder psíquico que en la evolución. Y esta continua tendencia a alejarse de la creencia en la ciencia tiene a Randy preocupado.
Me temo que nuestro descenso hacia otro oscurantismo se está acelerando. Se acelera porque la información está más fácilmente disponible y los errores de información van a la misma velocidad. Creo que es más fácil idiotizarse ahora porque tenemos acceso a las idioteces mucho más rápidamente y a todo color. Pero con todos estos supuestos fenómenos físicos atestando al Internet, Randy aún tiene un reto sin par. Recuerden que tengo un premio de $1 millón aquí en la Fundación Educativa James Randi. Todo lo que deben hacer es esto una vez, para mí, sin emplear trucos. $1 millón en bonos negociables de Goldman Sachs en Nueva York. Solo es así de simple. ¿Por qué no escucho que tocan a mi puerta en este momento? Hark, ¿escuchas algo? Yo no. Programas paralelos de encubrimiento y engaño utilizados por los superpoderes para ocultar sus secretos más peligrosos en lugares como el Área 51, una instalación secreta de pruebas de los Estados Unidos de América en el desierto de Nevada. Y su contraparte rusa, el cosmódromo Plesetsk. Ambos sitios han albergado sofisticado armamento militar y ambos han sido centro de cientos de observaciones de ovnis. ¿Cuál es la conexión? ¿Son los ovnis nada más que una cortina de humo gubernamental empleada por los superpoderes para ocultar sus secretos? ¿El gobierno ha inventado alguna vez historias sobre ovnis? Yo diría que es cierto. Es decir, la mejor forma de despistar a alguien es la desinformación. Después de 50 años de encuentros cercanos, quizás finalmente sepamos la verdad. La historia de los ovnis en los Estados Unidos de América comienza a finales de la era atómica y a principios de la Guerra Fría. Fue una época en la que muchos se preocupaban de que Rusia estuviera creando un arma secreta capaz de llegar a los Estados Unidos de América. Científicos alemanes habían ido a Rusia y trabajaban como parte del programa espacial ruso. No teníamos una imagen muy clara de lo que hacían ahí y entonces llegamos a pensar que quizá los rusos podían tener alguna clase de arma secreta. En julio de 1947, en Roswell, Nuevo México, el mayor J. A. Marcel informó que la base aérea Roswell había capturado un platillo volador estrellado. Pero al día siguiente, la milicia dio marcha atrás y expidió una fuerte negación. Dijeron que el objeto en cuestión era solo una sonda meteorológica. Pero estaban mintiendo. Era una sonda, pero no estudiaba el clima. En esa época se trataba de un proyecto espía. Era un intento de utilizar sondas de gran altitud a fin de obtener información de inteligencia sobre lo que los soviéticos estaban haciendo y su proyecto de bomba atómica. Y, por supuesto, la Fuerza Aérea o los cuerpos aéreos del ejército en esa época no quisieron decir es nuestro dispositivo de recopilación de inteligencia de alta tecnología lo que ustedes hallaron en el desierto, así que dijeron mentiras. El caso ovni más famoso de todos los tiempos fue producto de un encubrimiento gubernamental. Pero ahora, con el final de la Guerra Fría, la cortina finalmente se está levantando sobre la verdad acerca de los ovnis. Durante 20 años, Bill Fox fue miembro de un equipo élite de diseñadores que crearon aviones espías supersecretos, utilizados para penetrar el espacio aéreo soviético. Solo hasta ahora está dispuesto a hablar acerca del papel que jugó en un juego mortífero de espionaje de alta tecnología que ayudó a mantener en jaque la Guerra Fría. Sabíamos que tenían sus Werner von Brauns trabajando desesperadamente para crear un misil que llegara a los Estados Unidos de América desde Rusia. A fin de averiguar qué planeaban los soviéticos, crearon una nueva clase de avión de gran altitud llamado U-2. Desde el principio, la milicia quiso proteger el secreto del programa de aviones espía. Entonces decidieron construir una instalación secreta de pruebas ubicada en el Área 51, un inaccesible lecho de lago seco en Nevada. Fue aquí en donde Fox y otros perfeccionaron el U-2 y comenzaron el desarrollo de su sucesor,
un avión espía de aspecto verdaderamente extraterrestre, el Blackbird. El Blackbird fue creado para sobrevivir durante varios años a la amenaza de un misil antiaéreo. Debía volar sobre los 24.000 metros y sobrepasar una velocidad de Mach 3.2. Capaz de volar a más de 3 veces la velocidad del sonido, el Blackbird posee un récord como la aeronave propulsada por jets más veloz del mundo. Y durante 20 años, el Blackbird fue uno de los secretos mejor guardados en los Estados Unidos de América. Área 51 hizo posible mantener dichos aviones ocultos del público estadounidense, al menos mientras estaban en tierra. Pero con frecuencia, cuando alguno volaba a gran velocidad o altitud sobre un área poblada, suscitaba una oleada de informes sobre ovnis. En un informe de 1997, la CIA admitió que la mitad de todos los informes de ovnis estadounidenses en las décadas de los años 50 y 60 habían sido U-2 o Blackbirds. El informe implica que la CIA y la Fuerza Aérea decidieron guardar en secreto al público la verdad acerca de las falsas observaciones de ovnis. Fue un capítulo irónico en la lucha estadounidense para proteger la libertad. A medio mundo de distancia, el gobierno soviético aplicaba la misma estrategia de desinformación para encubrir su propio creciente problema ovni. Como en los Estados Unidos de América, los funcionarios soviéticos hicieron muy poco para calmar los temores de los ciudadanos que informaban haber visto ovnis. En lugar de ello, se convirtió en el trabajo de ciudadanos privados como Valery Kukushkin, un investigador que estudia fenómenos atmosféricos. Kukushkin se ha ganado una reputación como investigador de alto nivel de los ovnis rusos. Gente de todo el país se presenta a la puerta de Kukushkin, ansiosa por compartir fotografías y dibujos de ovnis que han visto. Al principio, el mismo Kukushkin creía que fotografías como esta, una misteriosa luz en el cielo nocturno, tenían que ser evidencia de extraterrestres. Y después de muchos años de cuidadoso trabajo detectivesco, se las arregló para verificar que estos ovnis son en verdad naves espaciales. Pero naves espaciales de un desilusionante origen terrestre. En el transcurso de la Guerra Fría, la Unión Soviética deseaba desesperadamente saber qué ocurría en las instalaciones militares norteamericanas. Pero en lugar de utilizar aviones espías como los Estados Unidos de América, crearon una nueva tecnología, satélites espías. En 1966, los soviéticos completaron la construcción de su propia versión del Área 51, el cosmódromo Plesets, una instalación de lanzamiento de cohetes localizada en el distante norte. Plesets ponía en órbita satélites espías militares. Sus cámaras de alta resolución y otros instrumentos sobrevolaban las instalaciones militares occidentales. A fin de satisfacer la demanda de inteligencia actualizada, la instalación mantuvo una impresionante programación, lanzando 1.500 misiones, un lanzamiento semanal durante más de 30 años. Y al igual que Área 51, Plesets era tan secreto que el gobierno soviético nunca admitió oficialmente su existencia. Cada vez que la instalación efectuaba un lanzamiento, perplejas personas de distantes ciudades informaban haber observado extrañas luces en el cielo. Hoy día, Kukushkin pasa gran parte de su tiempo explicando cómo un lanzamiento de un cohete puede ser visible a cientos de kilómetros de distancia y por qué puede ser confundido con un ovni. El límite entre capas de aire puede actuar como un espejo y reflejar la luz. Si las condiciones son adecuadas, a veces se puede ver a gran distancia, incluso sobre el horizonte. Esa clase de condiciones atmosféricas a menudo transporta y distorsiona la brillante luz de un cohete. Cuando la luz del cohete se refleja en las capas superiores de la atmósfera, se dobla regresando hacia la Tierra, haciendo el cohete visible a cientos de kilómetros de distancia. Los testigos informan de una extraña variedad de formas que Kukushkin vincula con variadas fases del vuelo de los cohetes. Estas son copias de dibujos hechos por testigos convencidos de haber visto ovnis.
Por ejemplo, estos 4 dibujos son de un ovni reportado. Kukushkin dice que en verdad son imágenes del ardiente tubo de escape de un cohete visto aquí en una película tomada durante los primeros momentos posteriores al despegue. Y estos dibujos, hechos por testigos oculares que informaron haber visto ovnis que se dividían misteriosamente en pleno vuelo, como el supuesto ovni visto aquí, en esta película de gran difusión, filmada en la norteña ciudad rusa de Zagorsk. Según Kukushkin, tanto la imagen como el video del ovni registran la explosiva separación de la etapa superior de un cohete rumbo a su órbita. Para él, todos estos son errores honestos de personas mantenidas en la oscuridad por parte de su gobierno. Actualmente, Plesetsk ya no es un secreto, pero mucha gente aún se muestra renuente a aceptar la explicación de Kukushkin. La gente quiere creer. Incluso cuando puede probar que lo único que vieron fue uno de los 4 cohetes, aún insisten en haber visto un ovni. El deseo de creer es igual de fuerte en los Estados Unidos de América, especialmente cerca del Área 51, donde muchos aún insisten en que la milicia conserva una colección de naves espaciales extraterrestres capturadas. Bill Fox, quien trabajó en Área 51 durante 20 años, dice que los creyentes solo están en lo correcto a medias. Yo diría que el único equipo extraterrestre que hay en esa base de pruebas son naves rusas. Desde los días del Blackbird, Área 51 ha sido utilizado para encubrir muchas clases de aeronaves, como aviones caza MiG soviéticos secretamente capturados por la CIA durante la Guerra Fría. Y más recientemente, las aeronaves de combate más avanzadas del mundo, el caza sigiloso y el bombardero B-2. La seguridad alrededor del Área 51 es tan hermética como siempre, llevando a algunos, incluso a Fox, a creer que la Fuerza Aérea pueda estar utilizando la base para hacer vuelos de prueba de un avanzado avión espía, un sucesor del Blackbird. Después de la Guerra del Golfo, el avión espía más veloz del mundo ha permanecido en tierra. El gobierno afirma que los satélites espía hacen ahora todo el trabajo del Blackbird. Fox no lo cree así. El problema con los satélites es que uno no puede desplazarlos rápidamente a un área o donde se requiera efectuar un reconocimiento, mientras que un avión puede despegar y volar directamente rumbo a dicha área. Podría estar hablando de una aeronave similar a esta, el avión espacial que la NASA pronto probará. Muchos creen que el diseño está basado en parte en un avión hipersónico de reconocimiento llamado Aurora. Según los rumores, vuela 2 o 3 veces más rápido que el Blackbird, y se dice que a la Aurora lo potencia una nueva clase de motor que produce impulso, creando una serie pulsante de poderosas explosiones. Suficientemente bien, sí. así es. Jim Goodall, quien pasó la mitad de su vida tratando de espiar bajo la capa gubernamental de sigilo, cree haber detectado esta increíble aeronave. El 6 de diciembre de 1992, un amigo mío y yo estábamos en un auto a las 7 de la noche. Estaba oscuro y hacía frío. Escuchamos jets en el cielo. Eran jets convencionales. De repente escuchamos el ruido más increíble que hubiéramos escuchado en la vida. Era una pulsación. Lo podíamos sentir en el cuerpo, quiero decir literalmente. Sentimos como si nos golpearan el cuerpo con alguna clase de presión. El Aurora y otras aeronaves experimentales pueden ser la causa de las continuas observaciones de ovnis alrededor del Área 51. De igual manera que anteriores tecnologías militares fueron confundidas con ovnis durante la Guerra Fría. Pero siempre que el público conserve su apetito por los rumores y la fantasía, hay algo seguro. Los creyentes serán más que los escépticos. El toque curativo. El toque terapéutico. Los creyentes dicen que puede aliviar el dolor, acelerar la curación e incluso diagnosticar la enfermedad, solo moviendo las manos a través del campo energético del paciente. Pero una simple prueba a 21 practicantes del toque terapéutico mostró que ninguno de ellos podía siquiera detectar un campo energético humano. Entonces, ¿por qué tantas personas creen que en realidad funciona?
La respuesta puede sorprender tanto a escépticos como a creyentes. Se le llama efecto placebo, la reacción del cuerpo a tratamientos falsos que el paciente cree son reales. Los médicos han visto el impacto del placebo en una gran variedad de casos. Y a los pacientes no solo se les suministra píldoras de azúcar. Hoy los médicos están viendo que funciona en procedimientos tan increíbles como cirugías cerebrales placebo. Se están ofreciendo tratamientos médicos alternativos en hospitales de todo el país. Incluso en algunos muy tradicionales, como aquí, en el Hospital General de Massachusetts en Boston. Quiero que se relaje. Tomaremos unos minutos para centrarnos en nosotros. Uno de los tratamientos más populares es el toque terapéutico. Su teoría dice que el cuerpo humano está rodeado por un campo de energía. Y al pasar las manos sobre el paciente, sin tocarlo en realidad, los practicantes afirman que pueden sentir puntos fríos o calientes, o áreas turbulentas en dicho campo energético. Ellos pueden establecer un nuevo patrón en el campo energético del paciente, suavizarlo, acabar con la congestión y eliminar el exceso de energía para restaurar el equilibrio. Aunque el campo energético nunca ha sido detectado por un instrumento científico, muchos practicantes no tienen dudas de que tal terapia funciona. Lo he visto funcionar, lo he visto en gran variedad de formas sobre distintos pacientes en términos de manejo del dolor y reducción de la ansiedad. Pienso que debe haber algo de verdad en ello. Pero hace 2 años, una escéptica de 9 años de edad llamada Emily Rosa diseñó un experimento para probar la premisa básica del toque terapéutico. El resultado de su proyecto de ciencias de 4º grado fue publicado en un diario médico y la colocó en la primera página del New York Times. Había creado una simple prueba para ver si los practicantes verdaderamente podían detectar el campo energético humano. La razón de mi experimento es que si no pueden sentir el campo energético humano, eso desvanece todo ese asunto del toque terapéutico. En el experimento, Emily es separada del sujeto de prueba por un tabique de cartón. El sujeto pasa sus manos a través de los agujeros y Emily elige a cara o cruz con una moneda dónde colocar su mano. Luego, tratando de sentir el campo energético de Emily a través de su mano, el practicante dice en qué lado piensa que se encuentra. Emily probó a un total de 21 practicantes 10 veces cada uno. Descubrí que presentaban un promedio de 4.4 respuestas correctas de 10 intentos y que eso se encuentra en el rango de la adivinación. Demostró que estaban adivinando. Ninguno de los practicantes que Emily probó pudo detectar su campo energético. Pero muchos practicantes están convencidos de que el toque terapéutico funciona. Después de que se le practicara una incisión de 25 centímetros para extirparle un tumor del tamaño de un balón de fútbol, Peter no tuvo dudas de que la terapia lo había ayudado a relajarse y a sanar más rápidamente, con menos dolor. Seguí la recomendación de solicitar el toque terapéutico, pero nunca antes lo había hecho. Pude haber sido un escéptico y probablemente lo era un poco, pero pensé en cerrar mi mente a todo y permitir que ocurriera. Y ocurrió. No sé cómo explicarlo científicamente, solo sé que ocurrió. Pero quizá haya una explicación científica para que un tratamiento como el toque terapéutico funcione. Ahora existe nueva evidencia de una respuesta en lo profundo del cerebro al poder de la sugestión. En este experimento, los investigadores estudian la manera como el estado mental de una persona afecta su percepción del dolor. Después de que el sujeto es trasladado a un escáner cerebral, se coloca su mano en una pequeña tina de agua caliente, lo suficiente para quemarla, pero no para causarle daño. Se le dice que el dolor que siente aumentará o disminuirá, cuando de hecho la temperatura permanece igual. Con el pasar del tiempo no sentirás nada en lo absoluto en tu mano, casi como si hubieras olvidado. Los resultados del escáner cerebral son dramáticos. Cuando el sujeto cree que el agua es más caliente y dolorosa, se excitan las células aquí, en el centro del dolor.
Pero cuando al sujeto se le dice que el agua no está tan caliente como para causar dolor, la exploración revela una reducción en la sensación del dolor. Este poder de sugestión es tan fuerte que en ocasiones puede imitar el efecto de una droga verdadera. En un experimento se les suministra a los pacientes una inyección de agua cuando pensaban estar recibiendo morfina. Sabemos que la morfina es un excelente analgésico, eso está muy claro, no hay duda al respecto, pero en algunos pacientes, si se les inyecta solo agua, imitará el efecto que tiene la morfina. Eso es lo que podríamos llamar un efecto placebo. Entonces obtenemos un fuerte analgésico sin usar analgésico alguno. En la Universidad de Quebec, el Dr. Serge Marchand está estudiando los efectos del placebo. Un placebo es un tratamiento falso, una píldora hecha de azúcar, por ejemplo, sin ningún valor medicinal. Los placebos se utilizan para probar nuevas drogas antes de ser aprobadas para su utilización pública. Cuando probamos una nueva droga, la mitad de las personas reciben la verdadera y la otra mitad reciben placebos. La droga sujeto de prueba y el placebo parecen iguales, su apariencia es idéntica. Los pacientes no saben qué píldora están recibiendo, así como tampoco el médico clínico que se la suministra. Sorprendentemente, un tercio de aquellos que toman el placebo, la píldora falsa, muestran mejoría en su condición. Mejoran porque piensan que quizá tomaron una droga verdadera. Solo recientemente los científicos han empezado a estudiar la manera como funcionan los placebos. En esta prueba se presiona una sonda caliente contra el brazo de Iván y su respuesta física al dolor se registra en un gráfico. Luego se le suministra a Iván una píldora y se le dice que es un poderoso analgésico. Y le decimos al sujeto que esta píldora es un poderoso analgésico, que es una nueva droga que se está probando en el laboratorio. De hecho, las cápsulas solo contienen azúcar. Pero 15 minutos después, el gráfico muestra que el cerebro de Iván siente menos calor y menos dolor que antes de tomar el placebo. Es una respuesta placebo. Como pueden ver, hay una disminución en la respuesta durante el resto del experimento. El dolor registrado de Iván disminuyó y continuó disminuyendo solo porque él creyó que la píldora que había tomado era un potente analgésico. Parece increíble que una píldora falsa pueda verdaderamente reducir la señal de dolor en el cerebro como si fuera real. Pero no es solo con el dolor. Un placebo puede afectar también una enfermedad orgánica al cambiar la actitud del paciente. En una era en que los asesinos se han vuelto más inteligentes y dejan menos pistas, la policía... Cualquier enfermedad, incluso las enfermedades cardíacas y el cáncer. Los placebos a su vez pueden afectar el estado mental de las personas de manera tan persuasiva que actualmente los científicos están realizando cirugías cerebrales placebo. Un desorden cerebral llamado mal de Parkinson causa la pérdida de control muscular, en ocasiones llevando a la incapacidad completa. Un nuevo tratamiento para dicha enfermedad está siendo probado en la Universidad de Colorado. Es una prueba insólita porque es una de las primeras pruebas quirúrgicas de cualquier clase en incluir un grupo placebo. Solo a la mitad de los pacientes se les practica la cirugía cerebral completa. A la otra mitad, al grupo placebo, solo se les practica un agujero en el cráneo para hacerlos pensar que pudo habérseles practicado el tratamiento completo. Aquí hemos probado que existe un efecto placebo en los pacientes de Parkinson, lo cual sabíamos. Ahora tenemos prueba absoluta, incluso a partir del procedimiento quirúrgico. Cada vez que suministremos un tratamiento, incluso una cirugía, vincularemos un efecto placebo. Si el paciente está convencido que después de la cirugía mejorará su condición, entonces ya tenemos una vinculación con un efecto placebo. Y estudiando el efecto placebo en sí mismo, entenderemos un poco mejor lo que sucede en el cerebro. Los científicos solo acaban de empezar a estudiar el efecto placebo. Pero ya han descubierto que existe un verdadero potencial curativo alojado en el cerebro. Y están empezando a hallar evidencia del misterioso poder de la mente sobre la materia.
fotografías. La mayoría de las llamadas esferas de luz son fácilmente descartadas. Esta fotografía fue tomada por la madre del pequeño frente a la chimenea. Y lo que pensaron que tenían en película era una aparición grande y blancuzca detrás del chico. Pero en realidad es un simple reflejo del brillo del flash en la superficie reflectora. Puedo eliminar cerca del 70% de las fotografías debido al fulgor y a los saltos del flash. Las imágenes más apremiantes son aquellas que parecen tomar una forma reconocible. Esta es una de las mejores fotografías, la cual muestra lo que parecen ser dos apariciones diferentes en el marco de la puerta, detrás de la mujer y del niño. El esposo, quien tomó la fotografía, no vio nada fuera de lo normal hasta que recogió la película y vio lo que parecía ser una mujer anciana con el cabello recogido en un moño. Y directamente junto a ella lo que parece ser un animal como un bulldog en la ventana. Estas fueron tomadas bajo condiciones de sol brillante y clima cálido, con una película normal de 35 milímetros a color y velocidad de 400. No había nadie en la casa cuando tomaron la fotografía. Las únicas 3 personas que había eran el esposo, la esposa y el niño. Habiendo eliminado las explicaciones más comunes, Kaczmarek envía las inexplicables fotografías a la sede de la Kodak en Rochester, Nueva York, para un análisis posterior. Los expertos de la Kodak han hecho escrutinios de fotografías de fantasmas desde los comienzos de la fotografía, hace más de un siglo. Discover Magazine. Fotografías de fantasmas. El cementerio Bachelor's Grove, un camposanto abandonado en las afueras de Chicago. Para los investigadores de lo paranormal, es uno de los lugares más visitados por fantasmas en Norteamérica. Se ha informado de más de 100 observaciones de fantasmas y fenómenos paranormales aquí. Y se dice que cualquiera que lleve una cámara regresará con fotografías de lo desconocido. ¿Son fotografías como esta prueba de lo paranormal? ¿Son evidencia innegable de la existencia de fantasmas? Dale Kaczmarek es el director de la Sociedad de Investigación de Fantasmas, un grupo que investiga los fenómenos sobrenaturales. Cada año recibe cientos de fotografías de personas que creen haber captado fantasmas en película. Pero antes de considerar la posibilidad de que una fotografía contenga un fantasma, Kaczmarek analiza meticulosamente cada imagen, a fin de descartar cualquier causa natural para un supuesto fantasma. Diría que probablemente cerca del 30 o 40% de lo que obtenemos lo podemos eliminar en los primeros 5 o 10 minutos mirando las... Tira el dispositivo. Estas deslumbrantes imágenes no fueron causadas por fantasmas, sino por la electricidad estática. Cámara y película funcionan a tan grandes velocidades que pueden captar muchos fenómenos naturales que una persona ni siquiera puede detectar. Entonces, ¿hay alguna explicación para esta fotografía? Cuando observamos esto y observamos el foco, encontramos que la madre y el hijo están nítidamente enfocados. Pero los ladrillos de la casa del fondo, así como la escalera, están muy fuera de foco. Zavada nota que la imagen fantasmal en la puerta está desenfocada también. Lo que tenemos es el reflejo de algo en el exterior de la casa a un ángulo adecuado con el lente de la cámara, que el fotógrafo no notó cuando estaba captando la fotografía porque estaba interesado en el sujeto primario del enfoque. Los fantasmas desenfocados en la puerta pueden ser simplemente reflejos en los que el fotógrafo no reparó, en gran medida como las imágenes fantasmales en estas ventanas. Los expertos en fotografía pueden explicar las imágenes oscuras, pero aún hay una fotografía que continúa desconcertando a Kaczmarek.
fue tomada aquí, en el cementerio Bachelor's Grove, lugar de cientos de observaciones y fotografías de fantasmas. Un cazador de fantasmas documentó el camposanto con una película infrarroja altamente sensible, más sensible que el ojo humano, con la esperanza de captar algo fuera de lo normal. Tomó una fotografía de este rincón, no sabía nada. Incluso las modernas cámaras tecnológicamente avanzadas no son completamente infalibles. De hecho, las cámaras automáticas pueden incrementar la posibilidad de producir imágenes fantasmales. Mathers demuestra cómo pueden hacerse algunas fotografías de supuestos fantasmas. Fácil. Una cámara automática, un flash y un foco automático, tomamos una fotografía. En el contador de la escena, la cámara dijo que necesitaba una mayor velocidad del obturador y moví la cámara después de tomar la fotografía. Una cámara automática elige la velocidad de obturación. En una situación de mucha luz, el obturador es rápido. Pero en una situación de poca luz, el obturador permanece abierto durante un periodo de tiempo más largo para proporcionar suficiente luz a fin de exponer la película. En cualquiera de los casos, mover la cámara antes de que cierre el obturador puede crear apariciones fantasmales como esta. Entender cómo se fabrica la película puede revelar la fuente de algunas anomalías. Generalmente, una película en color consiste de 3 capas. La más cercana al lente capta la luz azul. La del medio normalmente capta la luz verde. Y la más distante capta la luz roja. Las fotografías con una decoloración rojiza indican que se filtró luz a través de la parte trasera de la cámara exponiendo la capa roja. Pero, ¿qué puede causar una imagen como esta? Una persona que lleve su película en un traje de lana puede acumular estática. Si uno camina sobre la alfombra y carga la cámara, adquiere una carga estática, la cual puede transmitir. La casa George Eastman alberga una gran colección de tempranas fotografías misteriosas. Para un mundo nuevo a la fotografía, estas imágenes fueron consideradas manifestaciones verdaderas de fenómenos espirituales. Ciertamente, para finales del siglo XIX, con la introducción de la fotografía de rayos X, tenemos la creencia de que es posible fotografiar lo invisible. Tiene una gran aceptación cultural. Es concurrente a ese periodo un gran florecimiento de la fotografía de espíritus. Algunas de estas imágenes fueron creadas intencionalmente por aquellos primeros fotógrafos para lograr el efecto. Pero otras, como estas, parecen haber sido fruto de accidentes. Sin una comprensión clara de la mecánica de la fotografía, la gente recurrió a lo sobrenatural para explicar las extrañas apariciones. Se podían presentar muchos accidentes o información visual inexplicable dentro de una fotografía y no había una autoridad a la que acudir en busca de una explicación. Tim Mathers es el director del Laboratorio de Imágenes Digitales de Kodak. Lleva muchos años investigando sobre la química de las películas y la mecánica de las cámaras a fin de entender cómo trabajan juntas, especialmente cuando algo funciona mal. Habiendo probado miles de cámaras en el laboratorio, ha descubierto que algunas imágenes misteriosas son fáciles de explicar. Ha estudiado las primeras cámaras y ha descubierto que muchas de ellas tienen diminutos agujeros en los pliegues, los cuales fácilmente podrían causar imágenes fantasmales en una fotografía. Un fenómeno natural del que la mayoría de los aficionados